En los últimos días, bueno, más bien, yo diría en los últimos meses, el presidente López Obrador ha tratado de poner un tema en la mesa que no había sido recogido por ningún medio de comunicación hasta que presentaron evidencia contundente. Y estos son las presiones privadas. No deberían existir como tal las presiones privadas, y eso lo vamos a comentar, ¿no? Y vamos a argumentar más adelante, pero primero quiero compartirles esta noticia de, sin embargo, déjenme, acá está. Dice, los cuñados de Carlos Salinas se benefician con los contratos de prisiones que dio Felipe Calderón. Vamos a ponerlo en este formato que es bastante más sencillo de leer. Desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal insistió en que los contratos por las prisiones privadas fueron entregados a puro influyente y hasta dueños de medios de información y políticos o familiares de políticos. Rosa Isela Rodríguez, la nueva, digamos, secretaria de Seguridad, dijo, por ejemplo, un costo por recluso, sin incluir vigilancia, que se debería incluir, pero bueno, solo son de 3,500 pesos diarios en esas prisiones privadas. Al mes, ¿no? Alrededor de 100,000 pesos. O sea, un sueldo comparable al del presidente. Dicen, bueno, hablaron de centros, ¿no? Que existen en Sonora, en Oaxaca, en Durango, en Chiapas, uno femenino en Morelos y en Michoacán. Entre estos 8 centros tienen un convenio con el gobierno federal que fue suscrito en 7 de ellos el 27 de septiembre de 2010, en tanto que Oaxaca fue suscrito el 18 de marzo de 2011. En aquel momento los contratos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, entonces coordinador de centros federales, Arturo Sosa Viderique, director general de administración de la ex Coordinación General de Asuntos Federales, y Marco Antonio Gutiérrez, bla, bla, bla. En estos últimos 9 años, un gasto total de 75,661 millones de pesos. Y esto solamente es el 36% del pago total, porque son contratos a 20, 22 años. Los siguientes serían 190,638 millones de pesos, ¿no? Hasta 2032 contratos y hasta 2036, 37. Esto es un escándalo como tal. Para empezar, el concepto de prisiones privadas. ¿Deberían existir o no? Por supuesto que no. O sea, hay ciertos aspectos de la vida, ¿no? En las sociedades que no tienen por qué ser tocadas por el mercado, por el incentivo económico. Hay funciones que competen al Estado, ¿no? En una convención social, en un contrato social, en una sociedad medianamente funcional, y hay cosas que competen a las empresas, ¿no? O sea, por ejemplo, no me interesa que el Estado, ¿no? El Estado mexicano o cualquier Estado haga, ¿no? Una empresa de tenis, ¿no? Por ejemplo, de ropa, de celulares, o sea, eso, digamos, o sea, no, hay un mercado para eso. Y el incentivo económico y la innovación, ¿no? Y la competencia, tal, eso hace perfecto sentido en el mercado, en el incentivo económico. Las empresas dedícanse a ello. Hay ciertas cosas, ¿no? Como la salud, que para mí, y para muchas personas, es un derecho humano y tiene que ser garantizado por el Estado. No hace sentido el incentivo económico. Otro de ellos es las prisiones. O sea, porque, ¿qué estás diciendo como tal? En México los contratos son todavía más leoninos que en Estados Unidos, donde este concepto de prisiones privadas está, ¿no? Largamente proliferado. Por ejemplo, en Estados Unidos pagan, o sea, el gobierno federal paga a las prisiones privadas por el número de personas, ¿no? Presas como tal. Entonces, si tu empresa es la cárcel, ¿cuál es su incentivo? Meter más gente. ¿No? O sea, y como tal, esta relación de gobierno que tienen con jueces locales, ¿no? Con congresos locales, promueve que se pasen leyes como, por ejemplo, de 3 strikes, ¿no? Que no importa el nivel de la ley que hayas infringido, o sea, ya sea cruzar la calle en un lugar prohibido o pasarte un alto, si haces 3 de ellas, tienes que pisar la cárcel como tal. Y además, la cárcel privada.
Digo, ese es el incentivo económico que tienen, ¿no?, las carreras privadas, meter más gente. En México ya ni siquiera tienen ese incentivo porque tienen garantizado el pago del 100% de la ocupación, aunque tengan 10% de la ocupación, ¿no? Y cómo ellos maximizan ganancias, digo que ya, o sea, la ganancia está garantizada, pero maximizan todavía más negándole servicios, negándole comida, negándole, ¿no?, cuestiones básicas para vivir a los internos. Y es lo que hacen como tal. Digo, hubo una investigación reciente, si no me recuerdo, sin embargo, o digo, podría equivocarme, donde en uno de estos centros de, se supone, readaptación social, no hay agua como tal. O sea, de 7 días de la semana, 4 o 5 de ellos, no hay agua. Imagínate las condiciones de esas personas, cabrón. Porque son personas. Yo, sí, pero son criminales y tal. Pero muchos de ellos y ellas han sido condenados y metidos a la cárcel por cuestiones que ni siquiera deberían ser un crimen, ¿no? Por ejemplo, el comprar o el tener, ¿no?, algún cigarrillo de marihuana, por ejemplo. O sea, el querer alterar tu conciencia un poco, como con una taza de café, no debería ser en ningún sentido un crimen, cabrón. Como con un Red Bull, no como con un... o sea, hay 1000 sustancias que alteran ¿no?, la química de tu cerebro y que te hacen ¿no?, cambiar la cuestión. O sea, eso no es un delito, eso no es un crimen, no debería ser un crimen. Pero bueno, eso es otro tema, otra discusión. Cárceles privadas. Entonces, o sea, mucha gente está encerrada ahí cuando no debería hacerlo. Y está en condiciones infrahumanas. Hay juicios abiertos sobre las condiciones de estas cárceles, ¿no?, de estos centros de readaptación, que de readaptación tienen muy poco o nada en México, porque nos estamos enfocando en lo punitivo, no en lo reinsertivo como tal. Entonces, no sirven para reinsertar a la gente. El incentivo económico es un incentivo perverso para las prisiones privadas y para la salud y para lo que es, ¿no?, para las funciones del Estado. Y no conforme con eso, los contratos se otorgaron de Felipe Calderón a familiares de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, o sea, por donde lo veas, no hay justificación, no hay lógica para seguir con estos contratos, para seguir permitiendo estos abusos de derechos humanos, para seguir condonando que el incentivo económico y el afán privatizador, ¿no?, siga permeando en México. Esto, digo, se habla muy poco de esta cuestión. Digo, como decía, el presidente López Obrador ha intentado meter este tema en el discurso público. Y digo, hasta ahora que se presenta evidencia y que la propia secretaria de Seguridad Ciudadana presenta esta información, hasta ahora es cuando se está hablando de esta cuestión. Se tienen que abolir estos contratos, se tienen que repensar, ¿no?, el diseño de la impartición de justicia en México y, sobre todo, de readaptación social. Ya vimos con el caso del general Cienfuegos que la justicia en México no sirve para nada y esta es solamente una extensión más de ese aparato corrupto, de ese sistema, de esa estructura que sigue vigente en México. No porque llegó López Obrador no se acaban de hacer justicias, no porque llegó López Obrador el sistema funciona, el aparato funciona, no. Se necesitan repensar muchas de estas instituciones, se necesitan, ¿no?, cambios profundos en toda esta situación. Pero bueno, digo, el que se dé a conocer esta información es un paso en la dirección correcta. Hasta acá dejo este comentario. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse, por comentar, ¿no?, y por todo lo que nos dan. Y nos vemos pues. Hasta la próxima.